Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier y me encanta estar aquí con ustedes y compartir porque es parte de la alegría de vivir, porque si no hubiera este espacio, este tiempo de descanso y aprecio a nuestro espíritu, ¿cómo podríamos alentarnos para la vida? Puede haber muchas formas, pero solo existe un Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con la reflexión y posteriormente con el tema el amor de Dios y el amor del hombre. ¿Cómo se conjugan entre sí? Y bueno, para esto está nuestra compañera Marla, que hoy es nuestra coordinadora de la lectura y de estos tiempos que Dios nos regala. Bienvenidos sean todos ustedes y pues vamos hacia adelante. Adelante, Marla. Claro que sí, muy buenas tardes y les voy a leer la reflexión de este 20 de noviembre que dice así: por fin entendí cuáles eran los principios que todos mencionaban, como una guía para los miembros, grupos y NA como un todo. Detallamos a continuación los principios de Neuróticos Anónimos revisados y ampliados. Compañero, estás fuera de principios. ¿Cuántas veces escuché esta frase cuando a alguien no le parecía la actitud de algún miembro de la comunidad? Me intrigó siempre saber cuáles eran esos principios. Lamentablemente, nunca escuché detallar a alguien cuáles eran esos principios. Conforme fui creciendo, yo mismo empiezo a usar esa frase cuando quiero o cuando quería lastimar a alguien dentro de la asociación, que su actuar a mí me parecía que no era la correcta. Empecé a amedrentar a los demás, a los más nuevos y a quien se dejara con esa famosa frase. Esto no era nuevo para mí. Me di cuenta de que en mi vida de neurótico me las había ingeniado para salirme con la mía a través de la manipulación y del desconocimiento de otros. Pude ver cómo mi camino en Neuróticos Anónimos se estaba torciendo al repetir las mismas conductas que me habían alejado de los demás. Entender los puntos del patrimonio ha sido para mí un ejercicio de cambio de actitud que ha hecho de mí una mejor persona. Ahora entiendo mejor el balance de la humildad al no tratar de ser mejor o peor que otro ser humano, ni dejarme dañar por otro igual a mí con esa famosa frase que circula dentro de NA. Y esa es la reflexión del día de hoy. Y adelante, Víctor, con el compartir. Tiene su micrófono cerrado, Víctor. Listo. Sí. Gracias. Bueno, ¿cuántas veces hemos usado multitud de excusas para hacer valer nuestra palabra, nuestra posición delante de otras personas? ¿Cuántas veces hemos creído tener la razón y estábamos equivocados, pero nos resultaba difícil aceptar que estábamos equivocados a pesar de que ya estábamos haciendo el ridículo ante otras personas?
Se notaba nuestra necedad a leguas, pero nosotros nos justificábamos para no aceptar la realidad y cambiarla. Verdaderamente estábamos equivocados. En los grupos se utilizan muchas frases de manipulación como échale humildad. Es que así empecé yo. Mm, tómalo con calma. Ve y tráeme un café. Mm, todo es en principios espirituales. ¿Cuál es el principio y qué es la espiritualidad? El principio es una regla, es una ley, y la espiritualidad pues tiene dos ánimos, el mal y el bien. ¿De qué espiritualidad hablas? Recuerdo a una persona que estábamos en la junta, todo iba bien, pero de pronto se subió alguien y empezó a decir barbaridades. Uf, entonces alguien se rió fuertemente y le dijo, hey, qué espiritual amaneciste hoy. Y todos reímos porque entendíamos que estaba haciendo un acto contrario a la espiritualidad que nos marca los principios, los 12 pasos, las 12 tradiciones, la moral y el buen espíritu. Ah, qué cosa. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Muchas veces. Y algunas veces quiere aparecer la necesidad en nuestras vidas. Y cuando aparece, decimos todo lo contrario. Es decir, acepto que me equivoqué, que mi memoria me falla, pero me equivoqué, que no tengo claro los pensamientos, pero me equivoqué. La realidad es que me equivoqué. Y ustedes tienen razón. Bueno, así es que nos equivocan en la vida, pero dejarnos en ridículo o aceptar el ridículo es lo mejor que me puede pasar. Aceptar que me he equivocado y quedar en ridículo por aceptar mi verdad es lo mejor que me pueda pasar. Lo he comprendido por los principios espirituales. Gracias. Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias a usted, Víctor, por compartirnos sobre esta hermosa reflexión. Y ahora vamos a pasar con el tema que estamos en Primera de Corintios 13:9, pero antes de iniciar con la lectura, voy a leerles el versículo bíblico que dice así: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso dice el versículo. Y ahora el complemento dice así: tenemos un conocimiento incompleto y profetizamos de manera incompleta. Pablo indica aquí que estos dones milagrosos, el don de conocimiento y el don de profetizar, eran incompletos. Al parecer, los que podían profetizar no tenían un conocimiento completo de lo que predecían y solo podían revelar.
parcialmente lo que ocurriría en el futuro. Para comprender las profecías de forma completa, habría que esperar hasta que llegara lo que es completo. Aún así, el conocimiento que tenían los primeros cristianos era el suficiente para satisfacer sus necesidades espirituales. Y sugiere la lectura que leamos Primera de Colosenses, no, no es Colosenses 1, perdón, Colosenses 1:9, que dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahí termina la lectura y Víctor, es su tiempo para compartir. Bueno, la vez pasada hablamos acerca del don del conocimiento, donde el conocimiento siempre es perfecto. Cuando hablamos del conocimiento y la profecía, son dos cosas diferentes, pero que pueden estar juntas. Veamos por qué. Primero, el conocimiento, el conocimiento de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros pensemos, hagamos, actuemos, el conocimiento de Dios. El entendimiento y el pensamiento de Dios, que son mucho más altos que nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son perfectos. Sin embargo, Él deja el pensamiento para que nosotros podamos practicarlo dentro de nuestro nivel de comprensión. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, porque Él es perfecto, yo soy imperfecto. Un niño es un niño y papá es papá o mamá es mamá y son adultos y tienen un mundo mucho más experimentado que la mente del bebé. Hay una base de la enseñanza pedagógica que nos dice que una, una verdad desconocida se puede demostrar a través de una verdad conocida. Y es algo que nosotros utilizamos continuamente para poder eh, compartir con otras personas. Y, por ejemplo, si yo digo temperamento, es temperatura. Y carácter, pues es quien guía a la temperatura. Entonces, de cómo entendemos o cómo podemos comprender esto. Si yo digo temperamento, obviamente que es lo que está en el exterior y me hace sentir de alguna manera la temperatura y mi razonamiento me hace percibir calor, frío o valorar el medio. Pero eso es la temperatura. Pero el temperamento es lo que expresa mi instinto a través de lo que escucho y de lo que veo. Como puede alterarse mi temperamento a 90 grados en un instante,
puede también quedarse a 15 grados a pesar del ambiente. Entonces, quiere decir que el temperamento fluye, pero no me arrastra cuando lo mantengo en un mismo estado. Pero ¿cómo puedo lograr eso? Ahora veamos de una verdad desconocida, que es el temperamento, y es el carácter. Vamos a una verdad conocida. Digamos que nuestro interior es el mercurio de un termómetro y el carácter es el aprendizaje que hemos tenido para dominar diferentes acciones externas e internas. Ese es el carácter, el que tiene un dominio. Cuando el temperamento tiende a subirse, el carácter lo regula y el temperamento no se eleva al grado de la ofuscación o de una reacción en contra de otra persona, sea de palabra, de acto o bien mentalmente, porque el carácter está ejerciendo una evaluación sobre lo exterior y está dándole al, al mercurio, al temperamento, que domine su reacción. Tiene un poder sobre el mercurio para que no se eleve de acuerdo a la temperatura que está desde afuera o generando desde adentro, sino que lo lleva a un inventario, a una meditación para tomar una decisión correcta. Entonces, ¿cuál es la verdad conocida? El termómetro. ¿Cuál es la verdad desconocida? ¿Cómo funciona mi temperamento y mi carácter? Esa es la verdad desconocida. Entonces, a través de tener un ejemplo que se conoce, podemos tratar de que la otra persona comprenda de lo que estamos hablando, pero con la diferencia que es entre los pensamientos y el ejercicio del dominio propio. Y no solamente es con el temperamento, sino solamente es con el instinto natural. Porque el instinto natural, tanto como la ansiedad, el miedo, el dolor y el temperamento caminan juntos. O se elevan o se contraen. Y eso depende de nuestra manera, de los conceptos, las ideas, las posturas mentales que nosotros tenemos. Entonces comprendemos que nosotros internamente, si tenemos carácter, tenemos un termostato. ¿Qué significa eso? Que regula la temperatura. Aunque afuera haya mucho calor o mucho frío, aquí está en el ambiente que yo lo necesito. Ni mucho calor, ni mucho frío. O sea, no me dejo llevar ni por una ni por otra, sino que mantengo la temperatura interior, lo necesario para razonar y tomar las mejores decisiones. Bueno, cuando hablamos de la profecía, cuando hablamos de la profecía, estamos hablando de lo que
conocemos en parte y en parte no conocemos. ¿Cómo es eso que conocemos en parte y en parte no conocemos? Por ejemplo, Daniel conocía que la venida de Cristo Jesús iba a llegar, pero no sabía en qué momento de la historia iba a llegar. Sin embargo, se le concedió a él elaborar las 7 semanas. Y las 7 semanas de Daniel, muestran la profecía en qué momento de la historia, año, lugar, iba a ser sacrificado el Mesías. Pero estas 7 semanas no se podían descubrir hasta la muerte del Mesías. Entonces, ¿qué estaba oscuro? Lo que estaba oscuro era en qué año y en qué lugar iba a morir el Mesías. No, en qué lugar sí y en qué año no. Entonces, se sabía el día y el lugar, pero en qué año no. Así que esa profecía acerca del sacrificio del Cordero de Dios, entendemos eso, pero no comprendíamos en qué tiempos y en qué años habría de suceder. A pesar de que Daniel dejó una especificación, una lectura, pero encriptada, que solamente se pudo comprender cuando se cumplió la profecía. Entonces, los eruditos empezaron a estudiar y dijeron, ¡Eureka! Fue exacto el tiempo. Por eso, en parte conocemos y en parte no conocemos. Por ejemplo, las personas que estuvieron discutiendo con Jesús, los religiosos de su tiempo, que discutieron con Jesús con referencia a su identidad que él siempre dio a conocer a través de los hechos y de las palabras, que él era el Mesías, pero ellos no les convenía creerlo, de acuerdo a sus intereses mezquinos. Por eso tampoco podían entender la escritura. Por ejemplo, cuando hablaban del nacimiento del Mesías y decía, oh tú, Efraín, y tú que eres la más pequeña de todas, viste la luz. Ellos no entendían muchos aspectos de que el Mesías iba a nacer en un lugar, pero procedía de otro lugar, y que el Mesías iba a ir a Egipto y que iba a regresar a la Tierra Santa. Ellos no conocían muchos detalles, ni entendían la profecía de Isaías, que nos habla de que como cordero fue llevado al matadero. No estaba clara esa profecía para ellos, no lo entendían. Ellos esperaban la segunda venida del Mesías, donde iba
a destruir los reinos opositores e iba a ser un reino donde el pueblo de Israel fueran los principales funcionarios. Es lo que ellos comprendían, pero ellos no entendían más allá. ¿Pero por qué? Bueno, no entendían porque ni aún los apóstoles comprendían, porque no era el tiempo para entenderlo. Sus mentes se iban a despejar cuando fuese el tiempo. Y entonces cuando Jesús estaba en el templo y tiró las mesas de los cambistas y golpeó los bueyes, y vieron cómo se interpuso en el templo y han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Los apóstoles recordaron acerca del versículo que habla que el celo de Dios está sobre mí. El Mesías, celoso de la verdad, ahí estaba pues una aplicación de la escritura. Cuando se derramó el Espíritu de Dios en el Pentecostés, Pedro se levantó. Él no entendía, él no sabía, pero dice Jesús en Hechos 1:8, espérenme en Jerusalén cuando haya venido el Espíritu de Dios, sí, van a tener poder para que ustedes testifiquen de mí hasta lo último en la tierra. Pedro se levantó en el aposento alto y empezó a explicar la profecía desde Joel capítulo 2. Y aquellos que eran entendidos en la palabra, porque estaban en una fiesta judía, de los que comprendían la palabra y habían pasado quizás sus ojos muchas veces por ahí, pero no podía verlo porque aún no les era revelado. En parte conocemos y en parte no. Así que ellos conocían la parte última, la llegada del Mesías, pero no conocían la parte sacrificial del Mesías. Eso no lo entendían. Estaban cegados y endurecidos por causa de la profecía misma, porque Dios había prometido que se iba a cumplir el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si ellos hubieran comprendido la profecía como tal y hubieran reconocido a Jesucristo, no lo sacrifican. Por eso es que ellos era necesario que fueran cegados, pero no apartados de la salvación, cegados en ese momento, pero con la oportunidad de la salvación. Dios permitió que el enemigo cegara a esas personas porque Él se apartó de ellos. Y Jesucristo habló con firmeza. Y ellos podían verlo, pero ellos estaban viendo sus propios intereses, no los intereses de Dios. No podían ver más allá que eso. Nadie que Dios no despierte puede ver más allá. ¿Quién lo dice?
Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Y nadie puede ir al Padre si yo no lo autorizo. ¿Te das cuenta del enroque que hay entre el Padre y el Hijo? Enroque es una palabra del ajedrez, ¿verdad? Donde hay un enroque para proteger al rey. Las dos torres, un cambio para proteger al rey. Entonces, pues, podemos entender este aspecto, que el don del conocimiento es uno, pero tiene una limitación de acuerdo a la necesidad que Dios tiene de dar un tiempo. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con el amor? Te preguntarás. Mucho. Mucho porque él habla de no permitir que la tierra sea destruida. Y fíjense, curiosamente, hoy estuve hablando con un profesor y estuvimos hablando acerca de diversos temas, desde la política, etcétera, pero desde un ángulo diferente. Cuando llegamos a este punto donde él habla de las armas destructivas masivas que tienen ciertos países. Y él habla de eso y por eso dice, y es que este país tiene ese poder bélico y es el que considero que va a empoderarse. Pero toma en cuenta esto, ¿cuánto cuesta un yen? China lo que desea y quiere es mantenerse en un ámbito pobre, o sea, que la mano de obra sea barata para que todos puedan consumir de su mano de obra y también todos puedan necesitar de su tecnología y poder introducirse a los diversos países. Él tiene, a través del tiempo, ha tenido esa estrategia. Sin embargo, aquí solamente hay dos países que compiten. Uno, que no puede competir mucho porque tiene déficit, deudas muy fuertes. Y el otro, que está renaciendo. Y es el campo del dólar y el euro. ¿Qué otra moneda compite con ellos? ¿Qué otra moneda compite con ellos? Hoy en día los valores del euro suben y bajan, igual que que los de Estados Unidos, el dólar. Hay una gran diferencia. Ahora bien, tú hablas de armas de destrucción, pero él mencionó no solamente armas de destrucción, él mencionó la bomba demográfica. La bomba demográfica es el hecho de que los países están teniendo más hijos y más hijos y más hijos, mientras que en las ciudades se mueren los jóvenes por causa de las drogas. Y los países más poderosos que tienen más jóvenes, pues son los que van a sobresalir, comenta él.
Bueno, entonces le argumento, mira, las, las armas más poderosas no son la bomba demográfica, tampoco son las bombas nucleares, ni las bombas de neutrones, ni la rapidez o el poder que tenga un torpedo o cosas por el estilo. Las bombas más terribles son las bioquímicas. Entonces él dijo, no, pues sí, en esta epidemia que hubo fue una prueba de eso, ¿no? ¿No? Esa fue una prueba a nivel mundial para ver cómo reaccionaban las naciones. Pero atrás de ella hubo una prueba anterior de menor impacto, ¿sí? Entonces, ¿ha habido dos pruebas? Sí, pero a nivel mundial ha habido una prueba a nivel mundial. Y vimos cómo todo se retrasó, la economía se colapsó, los países determinaron tener inmediatamente tratar de ayudar a la población, etcétera. ¿Y cuántas personas y cuántos países tuvieron que intervenir para lograr una inoculación de ese problema? ¿Cómo reaccionó y en qué tiempo reaccionó? Eso es un experimento. Y mira bien esto, esas son las bombas más peligrosas. Tú hablaste del fentanilo. Drogas como el crack y otras drogas que se meten en los países es para destruir a la juventud, destruir la fuerza que tiene un país y manipular las conciencias de esos jóvenes, destruir la salud y la economía. Eso es lo que hacen las drogas. Destruyen la salud y la economía y la espiritualidad de las personas. Eso es una epidemia química, ¿sabes? Por eso es importante entender que lo químico, lo bioquímico, es lo más peligroso para la humanidad. ¿Por qué? Si tú fueras alguien que tuviera dos opciones, de destruir a un país y no obtener nada de ganancia, solamente polvo y tierra, o destruir a un país con una acción bioquímica donde las personas mueren, todo ser vivo muere y quedan ahí los árboles, las casas, el dinero, todo queda ahí. Y solamente tienes que entrar con tu vacuna o tu purificación para quedarte u obtener eso que ya sabes que en tanto tiempo la contaminación va a desaparecer. ¿Te das cuenta? ¿Qué opción tomarías? ¿Destruir a un país con una bomba atómica o enviar una bomba bioquímica que va a destruir al país, a las personas y a todo mundo, y tú posteriormente lo vas a dominar? ¿Qué harías? La opción es bioquímica, ¿no es cierto?
Entonces, podemos entender esto que las bombas más tremendas son bioquímicas. Isaías nos dice, quedarán las ciudades desiertas y habrá muchos cuerpos en esas ciudades y nadie los enterrará. Llegado el tiempo, las aves vendrán y comerán de sus cuerpos. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, en parte conocemos y en parte no conocemos. ¿Por qué el amor de Dios está ahí? Te preguntas. Bueno, porque Dios dice, yo no voy a permitir la destrucción de la tierra. Segundo, yo traeré justicia a esta tierra. Y cuando estén a punto de destruirse completamente, entonces estaré yo ahí y lo voy a editar y estableceré un reino. Y en ese reino, todos aquellos que no me conocieron van a resucitar como súbditos de mi reino. Y aquellos que me amaron, murieron por mi causa, ellos van a resucitar para ser mis reyes, mis sacerdotes, mis políticos en todo el mundo. Haré un gobierno mundial, pero de justicia y de amor. Restauraré la tierra, los cielos, las montañas, y habrá cambios de leyes. Ese es el amor de Dios. Esa es la esperanza que Dios nos da. Podemos comprender esto. En parte vemos y en parte no conocemos. En el diálogo con esta persona fue muy interesante, desde el principio hasta el final. Él no se quería apartar de mí porque quería seguir escuchando, conociendo más, porque él tiene un concepto, una idea. Y cuando le dije antes de la profecía científica de la destrucción de la tierra, una profecía científica del hombre, eso no. Pero cuando ya hablamos de estos términos, le dije, ¿te acuerdas que te dije de la profecía del reloj profético, científico existente? ¿En qué momento se ha de exterminar la raza humana por sí misma? Ese es el veredicto del hombre. Que el hombre, los científicos piensan que el hombre no va a perdurar en esta tierra, sino que será exterminada no solamente la tierra, la raza humana, sino la tierra misma. Pero eso, Dios dice, yo no lo voy a permitir. ¿Te das cuenta cómo es el amor de Dios? Él tiene proyectos y él tiene planes más allá de lo que el hombre piensa. Quizás nunca hayas escuchado lo que yo estoy diciendo. O si lo habías escuchado, no lo entendías. O si todavía no lo entiendes, pues ojalá que puedas preguntarnos. Continuemos con la otra lectura, por favor. Claro que sí. Continuamos con el versículo 10 que dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahora les voy a leer la, la parte de la lectura que dice, cuando llegue lo que es completo, dependiendo del contexto, el término griego teleios, que forma parte de la expresión traducida como lo que es completo,
puede aplicarse a algo maduro, perfecto o completo. Aunque algunos cristianos del siglo I recibieron milagrosamente el don de profetizar y el don de conocimiento, solo comprendían de manera incompleta el propósito de Dios. En este versículo, lo que es completo se refiere a una comprensión plena del propósito de Dios que se revela en la Biblia. Y les voy a leer ¿cómo se llama? Ese versículo, que es Primera de Corintios 13:9. Pues es el versículo que acabamos de pasar, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Continúo. En este versículo, lo que es completo se refiere a una comprensión plena del propósito de Dios que se revela en la Biblia. Los cristianos solo tendrán una comprensión completa cuando se cumplan todas las profecías bíblicas y se haga realidad el propósito de Dios de acuerdo con su voluntad. Y ahí termina. Bien. Hay algo magnífico que nos dice el apóstol Pablo en cuanto a lo perfecto se refiere. Y nos dice el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24 en adelante. Vayamos a ese versículo 24 y luego nos vamos a brincar a otro versículo. Adelante. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, voy a volverlo a leer. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, Continúe. porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, para que no exista la muerte, no debe de haber seres mortales, sino inmortales. Cuando las personas en la llegada del Señor Jesús, que está muy cerca, los que estemos entrenados para estar con Él, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque hemos estado viviendo un juicio en esta tierra. Hemos estado siendo juzgados espiritualmente por el enemigo y por la sociedad que nos rodea. Y hemos sufrido robos, mentiras, etcétera. Hemos sufrido inocentemente de cosas diversas y hemos superado esas cosas. Y en el día de la venida del Señor Jesús, dice el apóstol Pablo en segundo de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, si no mal recuerdo, o de 14 al 16. Sería primera de Tesalonicenses 4, porque en segunda no hay. Ok, correcto, exacto. Porque si Adelante. creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto, que en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
no precederemos a los que durmieron. Sí. Entonces, comenzaste del 14, El ¿cierto? 14, así es. Bueno, más atrás donde dice, y a la final trompeta, es el 16, creo. Ujú. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos por siempre con el Señor. Ah, ya la encontré. Ok, Es el 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. correcto. Mm. Aquí todavía no es la perfección. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesús y la resurrección de todo el séquito que va a gobernar al mundo. Todos los nuevos políticos espirituales que ahora serán eternos y justos que van a gobernar al mundo. Dios va a colocar reyes, sacerdotes, Dios va a colocar a ministros, etcétera, para gobernar a todo el mundo. Pero una vez colocados estos, se necesitan en un reino, se necesitan súbditos. Y viene la segunda resurrección, la resurrección de aquellos que fueron cegados por el enemigo y que no comprendieron el verdadero evangelio, para que sean entrenados en el Evangelio y para que ellos también, como nosotros, sean bautizados y acepten el perdón de los pecados y reciban el Espíritu de Dios y vivan ahí. 1000 años va a ser el tiempo en que la humanidad que no aprendió de Jesús, que no lo conoció por diferentes teorías, acciones, ateos, agnósticos, rebeldes, antes creyentes, etcétera, todos ellos van a recibir la oportunidad ahí, la única oportunidad, porque antes no la tuvieron, la única oportunidad de entender a Jesús. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una venda en sus ojos, ni el enemigo va a tener influencia sobre ellos, sino que serán instruidos y serán enseñados. Y aparte de eso, aquí en este milenio va a ser probado al final, porque al final es el enemigo es soltado por un poco de tiempo y habrá quien se una para rebelarse en contra del Señor. Y esos que se unen para rebelarse en contra de Dios, para destruir el reino de Dios, serán destruidos. Y estos pasarán al lago de fuego y serán destruidos, al igual que el enemigo de Dios y todos todos el dragón completo, que es el sistema político de hoy, también será destruido. Y aquí lo que nosotros vemos es lo siguiente, que aquellos que no se rebelaron contra Dios, sino que lo aceptaron, etcétera, y que murieron, porque aún la muerte ahí está, porque eran hombres físicos, nada más que su muerte era ya de edad mucho más grande, de 120 años. Así que iban a morir en buena vejez. Cuando esto suceda, cuando cada quien tome su decisión y al final tomen la decisión las personas, aquellos que permanecieron en la buena noticia
de Dios y le creyeron, serán transformados en seres eternos. Y entonces, ¿dónde está la muerte? No existirá la muerte. Porque si solamente hay seres eternos, ¿a quién va a matar? A nadie. La ley seguirá existiendo, pero en los corazones de cada uno de aquellos que fueron resucitados, ellos serán perfectos de acuerdo al trabajo que ellos tengan que hacer en base al reino de Dios y los proyectos de Dios más allá de la humanidad. Ahí será un tiempo perfecto. Como dice Isaías, ¿quién vio jamás nacer a un pueblo en un solo día? Nadie lo vio jamás. Y esa es la maravilla que Dios tiene para aquellos que creen y lo siguen a Él. Los que son fieles a Él serán eternos, junto a millones y millones de seres humanos transformados en seres eternos, nacidos como hijos de Dios. Es maravilloso eso. Habrá cosas que nosotros no vamos a recordar porque estamos en una nueva dimensión, en un nuevo mundo, donde toda nuestra mente se limpia y solamente tendremos la sensación del gozo, la felicidad, la satisfacción. No habrá añoranza, no habrá lágrimas en los ojos. Todas las cosas cambiaron, todas las leyes cambiaron y nos esperan otros proyectos más grandiosos. Pero eso para la humanidad es lo perfecto. Y cuando ya existe lo perfecto, lo imperfecto desaparece. El amor de Dios va más allá de nuestras mentes. El amor de Dios te ama aquí y ahora como tú eres, con tus defectos y virtudes, pero desea que tú tengas un lugar en su reino, y no para destruirte, sino para engrandecerte. Y verás a Dios como Él es, porque serás semejante a Él, espíritu. Como Dios es espíritu, tú también serás espíritu, con un cuerpo espiritual perfecto y eterno, con una sabiduría eterna, porque Él perfecciona lo que nosotros logramos hacer en nuestro desarrollo espiritual. Él lo perfeccionará en el día de su venida. ¿No te parece muy maravilloso y lógico para la mente humana? Pero es la mejor de las esperanzas que nosotros tenemos, porque de acuerdo a la ciencia, en este mundo no hay esperanza para la humanidad. Bueno, pues hasta aquí dejamos nuestra reflexión de hoy y pues vamos a continuar posteriormente. Por lo pronto, Marla nos dirá qué tenemos que hacer. Adelante, Marla. Muchísimas gracias, Víctor, por este compartir y continuamos con apagar la grabación para que las personas se sientan en completa tranquilidad de compartir lo que deseen.